¿Me confirman audio, por favor? ¿Se escucha, Lisel? Ya, gracias. Vamos dándoles un momento que vayan ingresando. Ya. A ver, habíamos dicho que el cálculo, según los días que trabaja la empresa y cuántas horas trabaja ese día, evidentemente, es el cálculo, digamos, que mejor se emplea, en el sentido de que pones los tiempos correctos o los tiempos efectivamente trabajados en la empresa. Y el costo tiene que estar en base a tiempo efectivamente trabajado. Si bien, como decían los compañeros, pero si hubiera feriados, igual les pagan por el feriado, estoy de acuerdo. Pero el costo, o sea, ese pago que se está haciendo el feriado, sí se sumaría al costo, pero no tendría que considerarlo ese tiempo como trabajado, porque no se ha trabajado. Lo único que hace el feriado es aumentar mi valor de costo, pero no mi rendimiento, porque ese En día, caso de que como se haya no, trabajado, Lice. eso ya es horas extra. Eso ya vamos a ver como otro concepto. El trabajo en feriados se considera horas extra. No es un día normal de trabajo y se paga doble cuando trabaja feriados y triple cuando trabaja en día de descanso. Entonces, a eso me voy, ¿no? Como Julio no tiene feriados, no hay ningún problema, pero después vamos a ver casos más concretos. Repito que este es un pantallazo todavía. Es solamente para entender cómo funciona un sistema. Ya hemos visto en el material que hay que hacer CARDEX, hay que hacer planillas de concentración. Ahora en planillas vamos a ver qué planillas hay que hacer y cómo se contabiliza. Y luego vamos a hacerlo ya casos más profundos, no sea problema de eso. Igual vamos a resolver conmigo. Solo que la idea es la que estoy entrando en este momento. A ver, entonces tenemos este cálculo, pero quiero diferenciarlo de algún cálculo adicional que hayan hecho. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a diferenciar dos conceptos. Primero, vamos a diferenciar el concepto de lo que me dicen, ¿no? ¿Qué es un haber de contrato? ¿Qué es un haber básico? A ver, ¿y qué es un haber ganado? Porque no es lo mismo. Un haber de contrato es cuando tú firmas un documento, en todo caso un contrato. Firmas un contrato de trabajo y ahí tienes un pacto escrito sobre cuánto tienen que cancelarte por tu trabajo. Eso se llama haber de contrato. Luego tenemos el haber básico pactado. ¿Qué significa un haber básico pactado? Es un acuerdo verbal que tú haces con el empleador, donde en una charla o en una entrevista se queda cuánto va a ser el sueldo, más no se firma un contrato. Te dice, por ejemplo, empiezas a trabajar ya desde mañana, vas a ganar mensual 5,000. Listo, choque de manos y ahí queda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi contrato? Nada, solo ha sido un pacto verbal. Entonces, ese es tu haber básico pactado. ¿Cuándo vas a confirmar que realmente ese es tu sueldo? Cuando te paguen. En cambio, acá en el contrato tiene que decir cuánto te van a pagar. Pero en el fondo son lo mismo. O sea, en el fondo es lo mismo. Al final es el monto que uno queda para su trabajo mensual. Por eso comúnmente esto lo llaman haber básico. Así, haber básico. El haber básico se refiere generalmente a un haber de contrato o un haber básico pactado. Y la denominación común que se le dan es haber básico o sueldo básico. ¿Sí? O sea, pero en el fondo se piensa lo mismo. Pero hay que diferenciar, ¿no? Hay sueldos básicos
que están en contratos y hay sueldos básicos que están solamente pactados verbalmente. Son válidos totalmente. Y entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando les da el dato del haber básico, se está refiriendo a cualquiera de estos dos conceptos. Si me da el haber básico de contrato o el haber de contrato, se está refiriendo a lo mismo. Se está refiriendo a exactamente lo mismo. Solamente que está con un documento. ¿Está bien? Pero hay que diferenciar de lo que es un haber ganado. ¿Qué es un haber ganado? Un haber ganado es el sueldo que te corresponde por el tiempo efectivamente trabajado. Es decir, ¿cuánto es tu sueldo real, pero restando tus posibles faltas? Claro, si tú pactas un sueldo de 5,000 y te faltas durante el mes, no esperes 5,000 a fin de mes. ¿Correcto? No te van a pagar 5,000. Si has faltado, te tienen que descontar. Por ende, el haber ganado es lo que realmente recibes. Diferenciaremos bien los conceptos. Pero en nuestra planilla esto se llama líquido pagable. ¿Cuánto vas a recibir? Ese es tu líquido pagable. Pero hablando como concepto de haber o sueldo, existe el haber de contrato y el haber básico. O también se llama sueldo de contrato, sueldo básico, que no es lo mismo que haber ganado o sueldo ganado. Eso es lo que te mereces por el tiempo que has trabajado. Es decir, restando las faltas. Si no tienes faltas, sigue siendo haber ganado. Vas a ganar, pues, si aquí era 5,000, aquí vas a ganar 5,000. Pero si has faltado, si aquí era 5,000, menos 200 por la falta, 4,800 van a pagar. Básicamente es eso. Entonces a veces me preguntan, es que a mí me han dado con sueldo, pero es lo mismo. Sueldo básico. Usted dice, a ver, básico. Es lo mismo. Como si yo te dijera moneda o dinero, cash. Me estoy refiriendo a lo mismo. Es similar, son terminologías simplemente. ¿Cómo? Primero eso, ¿no? Entonces en el planteo, ¿cómo me lo da el dato? ¿Cómo haber básico? Entonces, ¿a qué se refiere? A su sueldo básico pactado. Puede ser con contrato o verbal. En este caso, el básico hemos dicho que es verbal. Ya está. Ahora, hay un cálculo que siempre utilizan y en el diagnóstico he visto, que es el cálculo comercial. ¿A qué se refiere el cálculo comercial? Vas a poner un ejemplo. Vas a poner un ejemplo de un trabajador que gana 4,000 bolivianos. ¿Ya? 4,000. Y el cálculo comercial te dice que mensualmente cada uno trabaja 30 días por mes. O sea, días por mes. El mes tiene 30 días. Y eso es lo que se trabaja. Lo que ganaría por día sería 133.33. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Que por día gana 133. Entonces, su sueldo. Bolivianos, 133 por. Eso hace un cálculo comercial. Divide tu sueldo mensual entre 30 días que tiene el mes. Y con eso ganas o calculas cuánto ganas por día. Ahora, a este valor, ¿qué es lo que hace? A los 133,33, lo que hace simplemente es dividir entre 8 horas. Dice, las empresas tienen que trabajar 8 horas por día. Entonces, horas, día. Eso significa que la empresa va a tener 16,67. Que este trabajador por día gana, por hora, perdón. Bolivianos por hora sería ahora. 16,67. Esto es el cálculo comercial. ¿Me explico?
Si tú tienes un sueldo de 4,000, el cálculo comercial lo que hace es, los 4,000 lo divide entre 30 días, que tiene un mes comercial. Para el cálculo comercial todos los meses tienen 30 días. Y calcula sueldo por día, 133.33 bolivianos por día. Eso es lo que ganaría por día. Pero necesitas saber por hora. Entonces, estos 133,33 lo divide entre 8 horas porque considera en el cálculo comercial que 8 horas se trabaja cada día y saca 16.67 bolivianos por hora. Si han hecho este procedimiento de cálculo o si lo han aplicado, se llama cálculo comercial. Este cálculo comercial es totalmente impugnable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner una demanda laboral quejándome por este cálculo. Si me quieren pagar así mis horas extra, puedo ganar. ¿Por qué? Porque en este cálculo es como si me estuviera diciendo que todos los días trabajo 8 horas. Y eso es mentira. Porque claramente he trabajado solo 23 días, 8 horas. Y no 31 días o 30 días, como dice el cálculo. ¿Qué está haciendo? Me está disminuyendo mi pago por hora. Claramente. Por eso este cálculo se cae solo. Es impugnable. No lo recomiendo. Existe, estoy explicándolo, pero no lo recomiendo utilizar. Por eso yo no lo utilizo. ¿Correcto? Segundo, hay un cálculo, un procedimiento de cálculo que se llama cálculo de la legislación boliviana. A ver, vamos a ponerlo así. Cálculo según legislación boliviana. A ver, ¿qué dice este cálculo según legislación boliviana? No es complicado, simplemente me dice que tengo que ver qué dice la normativa laboral. Y en la normativa laboral me dice que los hombres tienen que trabajar 48 horas a la semana, ¿sí? El hombre debe trabajar, eso es lo que me dice, 48 horas por semana. Y las mujeres deben trabajar 40 horas por semana. Eso me dice. Entonces hacemos un cálculo. Decimos cálculo de legislación para hombres. Un mes tiene 4.33 semanas. Si te fijas en un mes, sí o sí hay 4 semanas. Y unos cuantos días, eso es el punto 33. Entonces, un mes tiene 4,33 semanas. Si multiplico por 48 horas que debo trabajar a la semana, como el cálculo para hombres, significa que los hombres trabajan o deben trabajar al mes 207.84 horas mes, según la legislación boliviana. Y para las mujeres dice que como el mes tiene 4.33 semanas y solo trabajan 40 horas a la semana, entonces las mujeres al mes deben trabajar 173 horas. Ahora, este procedimiento, lo ponemos acá, vamos a hacer cómo sería cálculo con el mismo ejemplo de rato, según legislación. Ahora vamos a ver cálculo según legislación para hombres. ¿Cómo llegaría a ser?
Si nuestro trabajador, en este caso, sería un varón y ganara 4.000 bolivianos, como el ejemplo del rato, tendría que dividir entre 207.84 horas mes que trabaja. Y eso me daría cuánto gana por hora. ¿Cuánto es su pago por hora? Claro, estoy dividiendo su sueldo de un mes entre las horas que dice la legislación que debe trabajar. Y sale 19.25. ¿Correcto? Ahí está eso. Este dato es lo que necesito. Y si fuera mujer, ¿cuánto ganaría? Veamos. Si en vez de ser un trabajador sería una trabajadora, según la legislación, pongamos que sigue siendo 4.000 la base, pero ¿cuántas horas son al mes? 173 horas. Ganaría 23,12 bolivianos por hora. Entonces acá tengo un problema. Primero, existen leyes internacionales que prohíben la discriminación. Esto es discriminación. O sea, no puede haber equidad salarial y discriminación en tiempo de trabajo. Por mucho que les diga una ley, los convenios internacionales están por encima de la ley. Entonces, eso es discriminación. Dado los últimos convenios que existen entre naciones, la discriminación, tanto al hombre como a la mujer, está prohibida. Entonces, una ley que genere ese tipo de discriminación es totalmente impugnable. Entonces, no existe eso ahora, actualmente, en nuestra legislación, por mucho que diga la Ley General del Trabajo, entonces prevalece sus convenios, porque si ganan el mismo sueldo y realizan el mismo trabajo, no puede ser que a uno le pagues 19, le estás afectando la base de cálculo y por ende su sueldo. Y todo lo que vulnere un derecho como el sueldo es impugnable, es peleable y la vas a ganar. Y ya la han ganado muchos. Por eso este procedimiento no es aplicable. No lo recomiendo. Lo hacen, estoy de acuerdo, pero yo no lo utilizo, justamente por eso. ¿Correcto? Entonces estoy mostrando dos cálculos que sí se hacen, pero que no son recomendables cuando haces costos. ¿Cuál utilizo entonces? Y ahí vamos a quedar. Utilizamos el cálculo, aquí voy a anotar, cálculo según el tiempo real. Perdón, se llama según la realidad laboral. O sea, ¿qué está pasando realmente en la empresa? Tengo que calcular eso. Si estoy calculando costos, tengo que aplicar lo que dice la realidad laboral de la empresa. ¿Cómo sería eso? Pues bueno, agarramos, voy a calcular de cero, aquí, con el ejemplo del rato, ¿no? Si fuera 4.000 su sueldo, ¿cuántas horas al mes trabaja nuestra empresa? Y eso es lo que hemos calculado. 184 horas. Eso hemos calculado. Porque trabaja 23 días realmente, 8 horas por día, en total nos da 184 horas de trabajo. Entonces aquí tengo 184 horas al mes.
Por ende, ese es el tiempo real de trabajo en la empresa. Por ende, su sueldo de este trabajador va a ser 21,74 bolivianos por hora. Eso es lo que gana por hora. Este es el procedimiento para costos. Vamos a calcular su haber básico dividido entre sus horas mes trabajadas. Obviamente que si se falta hay que restar las horas, porque cuando faltan no trabajan todas estas 184 horas. Hay que restarlo. Pero cuando hay horas extra no es sumarlo, por si acaso. No necesariamente es sumarlo, porque las horas extras son aspectos extraordinarios que no ocurren siempre, que pueden distorsionar mi información real sobre el mes. Entonces no es aumentarlo directamente. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá sobre estos tres tipos de cálculo? Porque sé que algunos de estos lo han utilizado. Evidentemente somos un grupo ya más numeroso y más variado. Con los que hemos llevado el anterior semestre saben este procedimiento, pero con los que no hemos llevado entonces hay que diferenciar. ¿Cuál vamos a utilizar? Desde luego que vamos a utilizar este. Entonces en el diagnóstico he visto que han trabajado con estos datos, algunos. Entonces ya he dicho por qué no lo podemos utilizar. Pero estoy aclarando que ese procedimiento existe dentro de los procedimientos de cálculo, pero no es siempre el más recomendable. Además, es un cálculo que genera aspectos discriminatorios, entonces no hay que correr riesgo con el tema de discriminación, porque las leyes son fuertes al respecto. ¿Sí? Ok. Vamos viendo entonces acá. Eso era como base. Vamos completando solamente los datos. Freddy Castedo. Aquí tenemos Freddy Castedo. Hay que poner los nombres. Tenemos a Raúl Díaz, Juan Cano. Hay que anotar. Juan Cano. Y Edgar Jalín. Listo. Solo necesito 4 totales. Cargos. ¿Qué dice acá? Gerente, almacenero y obreros. Gerente, almacenero, obreros. Ya. Aquí es saber básico. Saber básico. ¿Cuánto va a ser? Nos da en el planteo. 10.000, 7.000, 5.000, 5.100. Entonces eso. 10.000. Oh, ya me olvidó. 7.000, 5.000, 5.100. Sumamos. Ahí está. Ya hemos explicado la diferencia de un haber básico, un haber de contrato y un haber ganado. Entonces, dije, por lo general le ponen aquí haber básico o suelen ponerlo así, sueldo básico. ¿Es lo mismo? Pues es lo mismo. Pero yo utilizo haber básico. ¿Sí? Vamos adaptándonos a la terminología. Luego tenemos los bonos de antigüedad. ¿Sí? Vamos a ir calculando entonces la siguiente clase, el bono de antigüedad. Simplemente, las horas extra ya me da como dato. Cuando estemos haciendo el ejercicio ya un poco más detallado, vamos a explicar cómo se calculan las horas extra. ¿Dónde está? Vean, solo los obreros tienen derecho a horas extras. Repito, voy a ir explicando esos conceptos, pero acá ya nos da, por si acaso, el dato. Entonces, voy a aprovechar este ejercicio para explicar más que todo la parte normativa. Después, en un segundo ejercicio, que es con el que se evalúa,
lo que se evalúa en el primer parcial, ese lo vamos a aplicar todo lo que es los cálculos ya más ampliados, aplicando normativa. Entonces, por eso tengo que ir uniformando, de cierta forma. Pero la estructura de la planilla tiene eso: un haber básico, bonos, horas extra, tanto de días normales feriados como de domingos, salario dominical, otros pagos. Con eso llamamos el total ganancia. Tenemos los aportes laborales, los descuentos, el líquido pagable. Planilla de cargas sociales, también vamos a ver. Planilla de cargas sociales, el costo de trabajo, cómo se calcula y su concentración. Entonces, repito que hay conceptos que hay que ir repasando, recordando, para ir aplicándolo acá. Si algún concepto no lo han visto, por ejemplo, el salario dominical, ¿alguno no lo ha visto? ¿En qué consiste? Tal vez, para preparar material y explicarlo un poco. No vimos nada. Alison, ¿podría explicar el salario dominical, por favor? No vimos Ya. nada. Voy a dar una pauta y la siguiente clase voy a explicar. Evidentemente, cuando lleguemos a esto, voy a explicar detallado, ¿no? Pero a ver, tendrían que más o menos decirme esto. El salario dominical de este trabajador sería 5,000, solo se paga obrerios, dividido entre 23 días laborales, porque es dividido entre los días laborales de la empresa, y multiplicado por los domingos, si es que no tiene faltas este trabajador. Por 4 sería en este caso. 869.57. La pregunta es, ¿han visto este cálculo el anterior semestre? Donde divides el haber básico, ¿sí? El haber básico lo divides entre los días hábiles y esto lo multiplicas por el número de domingos. ¿Han visto ese cálculo? Para que la siguiente clase lo explique. Prepare material y explique. No, Lice. Ok, no hay problema. Entonces, con los que hemos visto van a recordarlo y con los que no hemos visto vamos a explicarlo. ¿Sí? No hay problema de eso. Eso es lo que quiero saber. En el tema de las horas extra, vamos a consultar igual para que prepare algo. Las horas extra normal se pagan doble y las horas extra domingo se pagan triple. ¿Estamos bien en eso? Sí, Lice. Ya. Por si acaso en este ejercicio ya te da el dato. O sea, solo es anotar. Pero voy a explicar su parte normativa simplemente, para que después lo apliquemos. En el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos. El bono, ¿correcto? Sí, Lisa. Entonces solo es el dominical. Hay que nivelar en el dominical, no va a haber problema. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer estos cálculos. La siguiente clase, porque si empiezo a explicar un cálculo, voy a demorar 15 minutos por lo menos en el bono. Y no, nos vamos a demorar bastante. Tampoco necesitamos correr por ahora, porque esto es lo que se tiene que entender bien. Después el resto son cálculos más sencillos. Son porcentajes, son descuentos y demás. Vamos a hacerlo la siguiente clase, todo el trabajo, seguramente, y algo del costo indirecto. ¿Sí? Por si acaso. Ya. ¿Alguna consulta hasta acá, sobre todo sobre esta parte que se ha explicado del cálculo comercial, cálculo según legislación y cálculo de la realidad laboral de la empresa? Dice, en algún tipo de empresa, ¿cuál es lo que usa más? Es que la empresa puede utilizar cualquiera de los tres. Pero si es industria y utiliza esta forma de pagar por hora, con un proceso va a perder. Si utiliza esta forma, con un proceso va a perder. Y esta es la que no le va a generar ningún problema. Si es una industria, si es una empresa comercial,
por si acaso, empresa comercial, una tienda, un negocio, generalmente cuando trabajan tiempo adicional, no vamos a llamar horas extra, porque las horas extras solo son para producción. Cuando tienen un tiempo adicional de trabajo, digamos, les dicen, vamos a hacer ofertas hoy día, se van a quedar unas 2 horas más en la tienda, entonces puede calcular de esta forma, porque al no ser una industria no está obligado a pagar horas extra. Entonces puede hacer este cálculo en un negocio comercial, pero negocio, no empresa industrial. Este procedimiento no lo aconsejo porque tiene indicios, tiene vicios de discriminación. No creo que a ustedes les gustaría que yo diga, ya, vamos a dar 10 preguntas. A los chicos, cada pregunta, 1 punto. Y a las chicas, cada pregunta, 1.5 cada pregunta. O sea, no, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué cada pregunta de las chicas, si es el mismo examen, vale más puntos? Es que eso es discriminatorio. No puedo hacer eso. Pero tampoco puedes hacer eso en el trabajo. Si ambos, ¿cómo puede ser que ganando lo mismo, trabajen en distintos tiempos porque lo dice una ley? Eso genera conflictos. Entonces, no lo recomiendo. Para nada. Pese a que lo dice la ley. Estoy de acuerdo que dice la ley. Pero no es recomendable. ¿Lo aplican? Sí, lo pueden aplicar cualquiera de los 3. Solo dije, ¿cuál vas a utilizar en costos? Este. Lo que prima es la realidad de la empresa. ¿Sí? ¿Alguna consulta más, tal vez, para terminar? Nos va a mandar el documento, ¿no, Lice? Sí, como dije, ya hace un momento me ha llegado el mensaje de los grupos, entonces ya puedo diferenciar qué material debo mandar a cada grupo, porque cada grupo tiene distinto material, en cierta forma. Y ya también les voy a mandar una práctica de esto, para que estén practicando. Pero esta no es la práctica principal, por si acaso. Esta es solo la básica. Hay una práctica que es la principal, que después de esto vamos a hacer. ¿Listo? Ya, Lice, está bien. Listo. Ahí quedamos entonces. Hasta luego. Luego, Lice.